Hola, me llamo Jack Babiloni. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurriría si un pintor y grabador se autopropusiera no imitar la naturaleza? Como pintaba Tatsushika Hokusai. Pero antes de meter mis manos en los tubos de pintura de Hokusai, permíteme un minúsculo proemio técnico e historiográfico. Fíjate, hoy debes olvidar la pintura occidental mainstream de intención naturalística. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos olvidar la mímesis griega que luego adoptaron los antiguos romanos en su representación canónica de lo que percibimos a través de la vista en relación con el mundo sensible. Olvídate de esto. El arte japonés tradicional no quiere saber nada de esta mímesis. Para un japonés antiguo y evidentemente para un artista plástico japonés de hoy que tenga intención naturalística, lo más importante no es imitar la naturaleza, sino saltar por encima de ella para honrarla, para sacralizarla. Y esto, a buen seguro que ahora mismo te estás preguntando hacia tu interior qué querrá decir. Bueno, quiere decir básicamente dos cosas, dos conceptos, dos circunstancias, dos, si lo prefieres, objetivos perseguibles. Primero, la naturaleza es imperfectible, no tiene ningún sentido imitarla. Y dos, la naturaleza es inimitable, así que nos planteamos una búsqueda etimológicamente literal. Un japonés jamás querrá perfeccionar la naturaleza ni imitarla, porque la naturaleza es imperfectible y, por supuesto, inimitable. Siempre que se habla de Hokusai se subraya su faceta de grabador, pero no olvidemos que fue eminente y eximio pintor. Esto lo dejaremos de lado un momentito. Me centro en su faceta de grabador japonés o, si lo prefieres, de eximio conocedor del ukiyo-e, la estampa xilográfica japonesa. ¿Qué significa ukiyo-e? Significa literalmente estampas del mundo flotante. ¿Cuál es el mundo flotante nipón? Bueno, el que tiene que ver con la contemplación serena de las maravillas naturales y también de una parte de esa maravilla naturalística, el ser humano y sus costumbres, sus artes, sus ritos, la práctica de sus dones vitales y, por supuesto, de su serenidad. Hoy no es el día para explicarte meticulosamente en qué consiste la práctica procesal del ukiyo-e, cómo se crea una estampa xilográfica japonesa, pero debo hacerte mención de este proceso para que lo valores en su justa medida y de ahí valores también los resultados de esta práctica. Bueno, te lo explico en el punto siguiente. Tenemos claro que este vídeo no es en absoluto el que está dirigido a explicarte meticulosamente qué es la estampa xilográfica japonesa, pero sí he de hablarte mínimamente de cómo se genera su proceso. Bien, este proceso es metamórfico, es de superposición, de solapamiento sobre un mismo soporte de papel. Bien, también podría ser sobre cartón, pero básicamente sobre papel de grabado. Papel específico, que en el caso de Japón es washi paper, o sea, papel específicamente creado con arroz o con otras fibras vegetales y con aglutinantes muy concretos que solo existen en Japón. Y no solo que existen en Japón, sino que los japoneses saben utilizar de manera ancestral. Este proceso, como bien podrás suponer, se puede complejizar hasta niveles estratosféricos, pero hoy es suficiente con que retengas esto. Un ukiyo-e depende del número de tintas que tú visualices que posee. Por ejemplo,
Si has detectado que un ukiyo-e posee 8 tintas, debes recordar que cada una de esas tintas ha sido tintada, perdón por la redundancia, por separado, partiendo de planchas exclusivas y exentas para ese color específico. La superposición de esos 8 colores nos dará la estampa, bueno, definitiva en ese único soporte de papel. ¿Qué representaba Hokusai en estos grabados? Bueno, pues me voy de nuevo a la etimología, pero en este caso a la nipona, ukiyo-e. Estampas del mundo flotante. ¿Qué es el mundo flotante para un nipón? Lo que los latinos consideramos el carpe diem, la sacralización del instante presente, que así se vuelve eterno y redundante, una y otra vez vivible. Bien, a esto los japoneses lo llaman el mundo flotante. Tiene que ver con 3 brazos: la sacralización de la contemplación de la naturaleza exenta. En segundo lugar, del ser humano dentro de esa naturaleza. Los japoneses sostienen que el ser humano también es naturaleza, algo que las escuelas occidentales muchas veces olvidan. No solamente las prácticas occidentales, sino también las religiones occidentales. Y por último, ¿cuál es la mezcla entre la participación del ser humano en esa naturaleza y sus circunstancias conclusivas y sus consecuencias? O sea, estas estampas muestran la naturaleza desnuda, muestran al hombre en esa naturaleza o participando de esa naturaleza o sacralizando esa naturaleza, y por último, escenas mundanas del ser humano, teniendo muy en cuenta que es un devoto practicante de la sacralización de los 2 puntos previos. Y es aquí cuando debo hablarte sí o sí de Fugaku Sanjurokei, o 36 vistas del monte Fuji. ¿Por qué eligió Hokusai el monte Fuji? Porque para cualquier japonés, budista o sobre todo shintoísta, es el lugar donde nació la eternidad, donde la eternidad se dio a luz a sí misma, y no es extraño que en ese mismo monte vivan 2 kami, 2 divinidades que siempre recuerdan a los japoneses que esto es así y siempre será así. ¿Por qué? Porque la eternidad, pensándose a sí misma, es una eternidad siempre, nunca igual y siempre redundante. Ha llegado el momento de hablarte de Kanagawa Okinami Ura, o la gran ola de Kanagawa. ¿Y por qué? Bueno, porque esta imagen pertenece a los archivos akáshicos de la humanidad. No hace falta que sepas nada de arte nipón, no hace falta que sepas nada de plástica extremo oriental, pero sin duda todo el mundo, toda la humanidad conoce esta imagen. Este es un mérito fabuloso de Hokusai. Consiguió resumir las tradiciones, la práctica del ukiyo-e, las sacralizaciones de todo el mundo nipón y trasladarlas al ámbito de lo occidentalizante. Bueno, a partir de aquí, todo Occidente se ha niponizado, permíteme el neologismo, y esto es un mérito insoslayable, irrefutable del trabajo de Hokusai. Analizar meticulosamente esta imagen me llevaría a concebir un vídeo que se me largaría quizá a más de 15 o 20 horas, y no es el caso y no ha de serlo. Por fortuna, tanto para mí como para ti, sobre todo para ti. Pero permíteme pequeños datos que te hagan valorar en su justa medida esta imagen. Te los explico a continuación con muchísimo gusto. Me conoces ya lo suficiente como para saber que no me voy a detener en el qué de esta estampa, sino en el cómo, pero pasaré vertiginosamente por encima de esto diciéndote que unos pescadores salen de la gran bahía de Kanagawa en dirección a su regreso a Edo, a la capital, la actual Tokio. Bien, insospechadamente se encuentran con una gran ola que pretende devorarlos. ¿Por qué? Porque las proas de los pescadores están enfocadas hacia ella. Sabemos que van a atravesarla. Bueno, de aquí me salgo del qué y me introduzco en el cómo.
Recuerda lo que recién te dije en la entradilla y en puntos subsiguientes. Alabamos la madre naturaleza y su inmenso poder en relación con el hombre. Si te fijas, la ola crea un yang, una fuerza incontrolada, robusta y casi siempre asociada con el principio masculino en las tradiciones orientales. Y el vacío que utiliza el ser humano y que también acoge al monte Fuji al fondo es un yin, es un principio femenino o, si lo prefieres, más débil, más intuitivo, más sensible. Bien, esta gráfica, si te fijas, no es tan importante en lo que representa, sino en lo que sugiere la unión de contrarios en una única toma instantánea. Y ahora me gustaría incidirte en un rasgo gráfico sobre el que pasamos por encima sin apenas darnos cuenta, aunque se nos echa encima, nunca, mejor dicho, tratándose de la gran ola, la espuma de esta gran ola y de sus merodeantes. Fíjate cómo está creada por estereotipia, algo de lo que ya te he hablado en otros vídeos. La estereotipia, te recuerdo, consiste en reproducir un mismo rasgo de manera casi infinita, pero con leves modificaciones, si lo prefieres. Si no lo prefieres, no. Bien, en este caso, Hokusai lo prefirió. Fíjate que los distintos formatos de espuma son el mismo rasgo gráfico repetido casi hasta la saciedad. Y las minúsculas espumitas merodeantes también están creadas así. Un rasgo nuclear, a mi juicio, para hablar de Hokusai es detenernos en su uso del degradado lineal. Te recuerdo qué es esto. Un degradado lineal es el que va de un color a otro, respetando todas las gradaciones de tono, de valor, que proceden de este y llegan a este. Su viceversa también es correcta. Si vas de este a este, también se respetan esas gradaciones. Es evidente porque existe un degradado más o menos artesanalmente creado para ese fin. Bien, esto nos conduce a algo que es más importante de lo que parece, que te explico a renglón seguido. Cuando te planteas la representación naturalística de la realidad, no hay nada más abstractizante que utilizar un degradado lineal o no, en este caso lineal. ¿Por qué? Porque ningún motivo en la naturaleza, nada en la naturaleza está creado por degradado lineal. Ninguna textura se crea así, ningún cromatismo se crea así, ningún hecho dibujístico, permíteme las comillas, de la naturaleza está creado así. Utilizar un degradado lineal es abstractizar el mundo natural, abstractizarlo al máximo. Así que pretendemos lo naturalístico, pero utilizando un degradado lineal nos alejamos lo más posible de esto. Por ello, las imágenes de Hokusai transmiten ese hecho tan onírico, tan irreal, tan, si lo prefieres, surrealizado. ¿Por qué? ¿Por qué esta intención siempre abstractizante de Hokusai en relación con la naturaleza? ¿Por qué observamos sus estampas y reconocemos todos los motivos, pero a su vez nos embarga esta cierta melancolía tanto en los usos humanos dentro de sus estampas como en la representación misma de la naturaleza salvaje, si lo prefieres? Bueno, recordemos que Hokusai practicó el budismo de la secta Nichiren, que está asociadísimo con el shintoísmo. Recuerda, una de las dos religiones preeminentes en Japón, sino la mayor, y que considera básicamente el shintoísmo que en cualquier átomo del mundo existe un dios, una divinidad o, como ellos dicen, un kami. Así que
Bueno, el trabajo del artista en relación con la representación de esta naturaleza, por supuesto, se convierte en sagrado. Cuanto más intentes acercarte a la naturaleza y representarla como los occidentales diríamos de manera fidedigna, menos estás sacralizándola, más te la estás inventando y muchísimo menos respeto estás guardando por ella. ¿Por qué? Porque, como te decía al principio, para un shintoísta, la naturaleza salvaje es absolutamente imperfectible. Querer mejorarla plásticamente es pecado. En el 99,9% de la obra de Hokusai, los seres humanos, los obstáculos naturales y las creaciones humanas procedentes de la mano del hombre no arrojan sombra. Es algo que debería saltarnos a la vista, casi como un puma, pero que extrañamente pasa desapercibido ante nosotros. Es como que lo valoramos sin apenas darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Bien, esto también incide en la naturaleza onírica de las estampas y en su alejamiento de una cierta mímesis que tendría que ver con, como antes te decía, arcanos occidentales. Y por último te hablaré de algo, de un concepto del que nunca te he hablado, pero que es fundamental para seguir disfrutando de Hokusai. Hoy no es mi intención abrumarte con demasiados datos que estén tan alejados de la forma de observar al modo occidental, si es que hubiera una forma que pudiera ser estrictamente esta, que yo creo que sí la hay. Bueno, para disfrutar de Hokusai y de todos sus coetáneos del ukiyo-e, debemos ascender un peldaño más hacia la síntesis. ¿Qué es la síntesis? La síntesis consiste en crear sencillez a través de un depurado proceso de extraer complejidad del elemento origen. Así que fíjate que en Hokusai, en todas sus estampas, como mucho un objeto se decanta por dos tonalidades de un mismo color o incluso de dos colores solamente. Si no colocamos sombra, colocamos un color distinto que por proximidad cromática nos hará pensar que el más frío será sombra y el más cálido será luz. Bueno, también aquí, recuerda, Hokusai fue un abstractizante absoluto. Y como bien estarás suponiendo en estos momentos, con muy buen juicio, no es casual que un montón de vanguardistas occidentales se acercaran a las obras de Hokusai y de sus coetáneos del ukiyo-e con fruición extrema, con avidez casi indetenible. Bueno, esto tuvo que ver con la apertura de Japón a las corrientes comerciales y sobre todo las marítimas. Estas estampas de ukiyo-e llegaron sobre todo a Centro Europa y ahí los grandísimos pre-vanguardistas empezaron a disfrutar de ellas, a sugerir temáticas en su propia obra a través de ellas y a proporcionar obras que evidentemente, como estás viendo, deben infinito legado a la obra de Hokusai. Es el caso de Monet, fíjate, este puente que está tan imbuido de Hokusai, es el caso de Van Gogh, fíjate en sus lirios que prácticamente son calcos conceptuales de los lirios inmensos, lirios de Hokusai y así sucesivamente con, bueno, pintores, como te digo, de la bisagra con el 20, mediados del 19 al 20. Estos pintores se convirtieron en coleccionistas de ukiyo-e y así no es extraño hoy en día disfrutar en sus propios museos, en cada uno de los museos que llevan el nombre de cada uno de estos pintores de pre-vanguardia, impresionistas o post-impresionistas. Como te digo, no es extraño valorar dentro de sus propias colecciones particulares un legado específico del
ukiyo-e. Es el caso de Toulouse-Lautrec, el caso de Monet, es el caso de Degas, que sentía una febril necesidad de coleccionar ukiyo-e, y es el caso evidentemente de Van Gogh y de Paul Gauguin. Bueno, fíjate hasta dónde llegó esta sed de mundo flotante. Hoy te he querido hablar sucintamente, si lo hubiera hecho de manera exhaustiva este vídeo se me habría alargado a las 50 horas, del trabajo de Katsushika Hokusai, un artista que nos legó un concepto plástico abrumadoramente actual. No existe forma más respetuosa de acercarse a la generación naturalística de la realidad que a alejarse lo más posible de su imitación. Me llamo Jack Pabloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Hokusai? Déjamelo, por favor, en comentarios y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimasu.